Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es expresar las ecuaciones de Navier-Poisson, que son estas ecuaciones, salvo la delta y j en cada término, en términos de las partes desviadoras de los tensores, del tensor D. Para esto hay que sustituir eh, en las ecuaciones constitutivas, que son estas ecuaciones, las ecuaciones de Navier-Poisson, los siguientes términos. Es decir, hay que definir en función de las partes desviadoras y esféricas, sigma y j, y el d y j. ¿Ok? Ahorita les explico un poco qué es esto de la parte desviadora y la parte esférica. Se define como deviatory, me parece en inglés. D y j, dev. Aquí no aparece explícitamente la parte esférica, pero ahorita les platico un poco de eso. Sigma doble k sobre 3 delta y j. Entonces resulta que podemos definir o construir ambos tensores, tensor de esfuerzos. Ay, ya me estoy confundiendo. Sí, perdón. Como la suma de dos componentes. La parte desviadora que está asociada al cambio de la forma y del volumen, digamos, a un volumen constante, la forma del objeto, del fluido, de lo que nos estamos fijando, está cambiando, pero es a volumen constante. Mientras que la parte esférica está asociada más bien eh, al cambio en la magnitud del volumen independientemente de la forma. ¿Okay? Entonces espero haberme explicado. Entonces aquí en la parte desviadora el volumen se conserva, lo que cambia es la forma del fluido dado el movimiento del mismo. Mientras que en la parte esférica, independientemente de la forma, si simplemente es como una escala de la misma, lo que nos estamos fijando es en la magnitud del volumen. Y tiene sentido, pues aquí nos estamos fijando en las direcciones principales, cómo se comportan y cómo cambian. Muy bien, entonces esto escrito en notación vectorial, pues simplemente cambiaría aquí el delta y j sería la identidad y el sigma kk o el dkk serían la traza de los tensores, ¿vale? Entonces si nosotros construimos o expresamos el tensor de esfuerzos o al tensor tasa de deformación de esta forma y lo sustituimos en las ecuaciones de Navier-Poisson, en las ecuaciones de Navier-Poisson, llegamos ahora a lo siguiente. Sigma ij es igual a menos p delta ij más lambda estrella de ij de k más 2 mi estrella. ¿Dónde vamos? Ajá, de ij. ¿Okay? Y lo único que vamos a hacer ahora es un poquito de despejes. Entonces vamos a pasar. Estas son las ecuaciones de Navier-Poisson, ¿vale? Entonces ahora sí, sustituyendo, tenemos lo siguiente. Sigma ij, la parte desviadora, más sigma doble k sobre 3 delta ij. Esto es simplemente la sustitución del tensor de esfuerzos. Es igual a menos p delta ij más lambda estrella delta ij de doble k más dos veces, si les dije que iba a ser mucho talachita y todavía nos falta, por la parte desviadora del tensor T más dk sobre 3 delta ij. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a agrupar los coeficientes tales que pueda yo redefinir la ecuación en términos de el coeficiente de viscosidad.
Entonces me quedaría, esto se va a repetir, sigma ij de más sigma doble k sobre 3 delta ij va a ser igual a menos p delta ij. Ustedes pueden hacer un poco la talacha por su parte. Yo ya la hice, entonces nada más la estoy copiando. Si estoy mal, pues ahí me mandan un correo, me comentan, ¿vale? 2 mi estrella sobre 3. ¿Okay? D doble K delta IJ más 2 mi estrella de IJ dep. ¿Ok? Desviador. Muy bien. Entonces, si consideramos esta ecuación a la que llegamos aquí, un tercio es igual a menos P, el coeficiente de viscosidad, la traza de D, ¿okay? Este término de aquí, un tercio de sigma kk delta ij, un tercio de sigma kk delta ij es simplemente menos P delta ij por K de kk delta ij, justo este término de acá. Entonces, si por ahí con un colorcillo encierran, digamos, este término, delta ij es justamente este término, menos P delta ij por acá, menos P delta ij, porque estamos multiplicando por un delta ij, K, que es justamente la definición de estos coeficientes, por la traza del tensor de kk delta ij. Estamos multiplicando por ij. Entonces, tenemos el término aquí, tenemos el término de estos dos dividido en 2 de este otro lado. Se cancelan, estamos sumando 1 de este lado y estamos sumando 1 de este lado. ¿Ok? Entonces podemos de aquí simplemente pasar o simplificar la ecuación, que sigma ij de es igual a 2 veces mi delta ij de ij de. Ok, entonces estas son las ecuaciones constitutivas para fluidos newtonianos. Muy bien. Es una forma de expresarlas considerando ahora los coeficientes, perdón, las partes desviadoras de los tensores. Entonces lo que estamos haciendo es, dada la información del cambio de la forma en el volumen, expresar nuestras ecuaciones constitutivas. Entonces, ecuaciones constitutivas para fluidos newtonianos. Nuevamente, fluidos newtonianos están directamente relacionadas con el cambio en la forma a un volumen constante. Nos estamos fijando, recuerden, en la forma, no en el volumen. Muy bien. Finalmente, quizá sí me da tiempo. A lo que quería llegar es, aquí si se fijan aparece nuevamente el coeficiente de viscosidad. Si este es igual a 0, tenemos lo que se conoce como la condición de Stokes. ¿Okay? Esta condición implica que la presión P, que está en todas las ecuaciones, P, por ahí más, P, se define como el promedio de los esfuerzos principales. Recuerden, ya habíamos hablado un poco de eso en esta parte. Aquí, cuando P se definía como el promedio de los esfuerzos principales. Entonces, si se tiene en el fluido la condición de Stokes, nosotros escribimos al tensor de esfuerzos, o la traza del tensor de esfuerzos, si quieren verlo así, como un tercio sigma I igual a menos P, K, el coeficiente de viscosidad,
por la traza de D. ¿Ok? Tal que el promedio de los esfuerzos principales, sigma promedio, es igual a menos P. ¿Ok? Entonces, pues aquí esto implica que la presión general pues va a ser igual a la presión pues promedio, solamente por definirlo de alguna forma, ¿no? La presión que estemos buscando, que estemos estudiando, va a ser en este caso la presión promedio. El tensor, el esfuerzo promedio generado por las presiones es menos P, porque recuerden que siempre la dirección es importante. Y dada la condición de Stokes, cada elemento en la diagonal del tensor de esfuerzos se puede escribir de esta forma. Menos P, el coeficiente de viscosidad, la tasa del tensor de deformación multiplicado por 3, ¿no? Si lo pasamos despejando. Muy bien, entonces hoy pues hicimos varias cosas. Empezamos de rápido resumen de todo. Partimos del caso en reposo de un objeto y cómo se describía a partir de su vector de tracción. Si el objeto se está moviendo, quiere decir que hay esfuerzos tangenciales, que el vector de tracción tiene una componente tangencial, ya no está en la dirección de la normal. Hay que incluir entonces en la descripción del tensor de esfuerzos una parte sobre las entradas de los esfuerzos cortantes. Esa está dada por el tensor de esfuerzos viscosos, dependiendo si la relación que define al tensor de esfuerzos en función del tensor tasa de deformación es o no lineal, tenemos que se comporta como un fluido o no newtoniano. Yo nada más expliqué la parte de newtoniano. Cuando no es lineal las cosas se pueden complicar un poquito, pero bueno, hoy no la mencioné. En el caso lineal, la ecuación constitutiva del tensor de esfuerzos para los fluidos newtonianos está dada en función del tensor de cuarto orden K. Este tensor contiene los coeficientes que al final resultaron ser el de dilatación viscosa, lambda, y el de viscosidad tangencial, mi. Escribimos la ecuación para el tensor de esfuerzos como función de esos coeficientes y también, claro, como función del tensor tasa de deformación. Dimos cómo sería esa ecuación para un fluido incompresible y posteriormente hicimos un pequeño desarrollo algebraico para llegar a que podemos reescribir a los coeficientes de alguna forma como un tercer coeficiente, el coeficiente de viscosidad. ¿Ok? Expresamos al tensor de esfuerzos y al tensor tasa de deformación en sus componentes o en sus partes, digamos, desviadoras y esféricas, que tienen que ver con el cambio en la forma y el cambio en el volumen. La sustituimos nuevamente en las ecuaciones de Navier-Poisson y llegamos a las ecuaciones constitutivas en función ahora de las partes solamente desviadoras, de cómo cambia la forma del fluido dada los coeficientes de viscosidad, básicamente. Y establecimos la condición de Stokes, que implica que la presión en el fluido va a ser igual a la presión promedio. ¿Vale? Muy bien, entonces espero que se haya entendido. Yo subiré estas notas. Sigo trabajando yo creo que ya después de esto puedo subir el PDF. Ya lo tengo unos errores que ahorita vi. Y quizá haga una segunda actualización dando una introducción motivacional a las ecuaciones de Navier-Stokes. Bueno, espero sus comentarios y bla 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 bla.